Bueno, ya toca entrar en el tema de las patologías más frecuentes de la especialidad y en este caso hablaremos de asma, ¿no? Sabemos muy bien, quiero empezar un poco con este esquema un poco gráfico. ¿Si han visto la serie de Doctor House? Es una serie donde hay un capítulo, creo que es de las primeras temporadas, donde llega una paciente del área de urgencias, ¿no? Y justamente está House ahí atendiendo, castigado creo que está. Y le pregunta, le dice pues quejándose, soy asmática y el medicamento que me indicaron no funciona, ¿no? Y House le mira como diciendo, ¿estás usando de manera correcta el medicamento, el inhalador? ¿Sabes usarlo? ¿Te lo explicaron? ¿Lo entendiste? Y él le dice, por supuesto que tengo cara de que no entiendo las cosas, por no decirle otra cosa. Y le dice, a ver, prueba cómo lo estás usando, ¿no? Y claramente, como ven en la imagen grande, lo coloca como una especie de perfume, desodorante, y obviamente House le mira como diciendo, bueno. Y esto es algo, si bien es cierto, bastante gráfico, esto pasa todo el tiempo en la consulta. Los pacientes, hay un problema muy importante que tiene que ver con la adherencia y el entendimiento del uso correcto de los inhaladores. Muchas veces llegan a la consulta diciéndote, sigo igual y he empeorado. Y con el solo hecho de tú preguntarle cómo usas el medicamento, puedes llegar a entender por qué no le va bien con el tratamiento, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? La desventaja que tenemos en el hospital a nivel público es que no tenemos tanto tiempo. Entonces, la consulta se intenta hacer lo más óptima posible y donde encontrar espacios para poder no solo hablar de la enfermedad, prescribir medicación, sino enseñarles cómo usarlo, ¿no? Entonces, eso es todo un tema complejo. Bien, ¿cuáles son las guías referenciales? Hay 4 en el mundo, son las más actuales. Tenemos la guía, la GINA, que es una guía americana, que cada año se actualiza. Luego tenemos la GEMA, que es una guía española de manejo de asma, que se usa mucho en toda Europa, también de este mismo año. Y hay una guía latinoamericana que se centra en el asma grave, realmente, no en todas las categorías, solamente en el asma grave, es de la Sociedad Latinoamericana de Tórax. Y por último salió a fines del año pasado, y publicado recién este año, la guía peruana, llamada GUIPA, ¿no? Es una guía de manejo de la Sociedad Peruana de Neumología, donde te dan también muchas sugerencias y resúmenes del manejo de la enfermedad. Bien, el contenido de la presentación. Y esto es una enfermedad claramente inflamatoria, de cronicidad, que afecta la vía aérea en general. Tiene las características a nivel funcional de ser reversible o parcialmente reversible. En este caso, esto evidenciado a través de una prueba espirométrica como gol estándar. Y en cuanto a la clínica, uno tiene que buscar siempre la presencia de tos, silbidos en el pecho, sibilancias y dificultad respiratoria, o sea, disnea, ¿no? En sus diversos niveles de compromiso. La etiología es diversa y tiene que ver mucho con los factores desencadenantes de exposición del paciente en general, ¿no? Y esto va a presentarse a través de diversos fenotipos clínicos, o sea, aquí cuál es la idea, de que el asmático no es el mismo, no es un paciente típico, es muy variable. Hay pacientes que no necesariamente tienen los mismos síntomas, si bien es cierto el silbido es algo muy frecuente, no todos les sirve el pecho, y de hecho no todo lo que sirve es asma, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que hay diversas manifestaciones fenotípicas clínicas, pero obviamente saber lo básico, pues cuáles son los más frecuentes, las etiologías más frecuentes, ¿no? En este cuadro se puede ver cómo, señala la complejidad del manejo de la enfermedad. Acá se hace una especie de cruce entre la gravedad del asma, o sea, qué tan grave está el paciente. Para eso utilizo scores, ¿no? Escalas de valoración. Y también el control, donde también me hago, uso escalas y scores, ¿no? Y esto va a determinar, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y al control de la misma, el tratamiento que yo voy indicando en cada paciente de manera diferente, ¿no? Hay un pequeño grupo que está en el extremo derecho inferior, que es el ACD, que se llama asma grave de difícil control, ¿no? Difícil manejo. Es un grupo bastante reducido, pero que existe en la realidad, donde por más que tú des lo mejor que tienes a la mano, lo que las guías te sugieren, nada lo que le des le funciona y sigue con la crisis, ¿no? Es un grupo más pequeño, pero existe. Bien. Prevalencia en el mundo, un estudio global del 2015 habla de que la prevalencia ha aumentado en todo el mundo, cercano a un 12.6%. Según la guía GINA del año pasado, hay cerca de 300 millones de personas afectadas y 1.000 muertes diarias en el mundo. Bueno, en el año pasado se dio esto por el asma, crisis asmáticas.
Y como se mencionó, la sibilancia es como que bastante asociada a esta enfermedad, ¿no? Y en el último año ha variado un porcentaje de 4 en Asia y 32% en Europa, ¿no? Pacientes que les silba el pecho. Un estudio en Argentina mostró una prevalencia en adultos que oscilan entre 24 y 44 años de un 6%. Y en el Perú, estos son datos referenciales bastante antiguos del 2012, porque no hay algo... Es más, la guía peruana también te da referencia del 2012, ¿no? Falta estudios realmente, no tenemos estudios actuales de prevalencia en el país. Pero ¿qué me dice? En el 2012, según el MINSA, teníamos en el Perú cerca del 7% de población asmática, es bastante. Y la mayoría se encontraba en la ciudad de Lima, representando el 14.5%. El Perú ocupa el 7º lugar en el mundo y el primero en Latinoamérica de pacientes con asma. Y en nuestro país están no solo en Lima y el Callao, sino en ciudades como Ica, Piura, Chimbote y Chiclayo. Entiendo yo que es un tema más asociado a la humedad, porque claramente tienen cercanía al mar, ¿no? Si se dan cuenta en estas zonas. Es un reto importante a nivel de la salud pública por los gastos que origina, ¿no? Eso lo iré explicando después. Y bueno, no sé si se logra observar, creo que lo puedo agrandar. Acá. En la zona de la selva, por ejemplo, tiene una prevalencia de 2.8%. De hecho, en total es la que menos porcentual se encuentra, ¿no? Pero es un dato del 2012. Y en este caso, igual lo pongo aquí porque quería que vean cómo está en Ucayali. Hay 1.8%, ¿no? Que equivale a 291 pacientes con asma diagnosticado en la región, pero en el 2012. Claramente los datos ahora son mucho mayores, pero porque no hay un estudio, digamos, no hay un subdiagnóstico. Y eso es lo que se mencionó, ¿no? El 14% a nivel del país, en este caso, perdón, el 14% en la ciudad de Lima, que es la más prevalente. Y estos son términos epidemiológicos, no sé si ya los llevaron, creería que sí. Se habla de ABAT y AVISA, que es lo que hace es cuantificar el impacto total de esta enfermedad en la salud pública, ¿no? A nivel de la salud de la población. Suma los años vividos con discapacidad, o sea, pacientes que viven con asma, con crisis, y los años de vida que pierden por muerte prematura, porque pueden fallecer, ¿no? De crisis severas. Y él avisa años de vida saludables perdidos, ¿no? O sea, pacientes en crisis tienen que darle descanso médico, no trabajan, no producen, y el país pierde, ¿no? De alguna manera. ¿Okay? Es un concepto epidemiológico. Bien, factores asociados. Esto tiene que ver mucho con la historia clínica que ustedes desarrollan, donde averiguas factores, por ejemplo, antecedentes, ¿no? En cuanto al contexto personal, familiar, ambiental, laboral, etc. En cuanto al huésped, hay que entender si hay historia de atopía, si hay obesidad de fondo, si hay rinitis alérgica, ¿no? Si hay historia de menarquía temprana. Cada uno tiene un odds ratio asociado al desarrollo de la enfermedad, o sea, la probabilidad de tener asma es tanto, ¿no? En este caso, por ejemplo, atopía. El paciente con atopía tiene 3.5 veces la probabilidad de tener asma a diferencia de alguien que no tiene atopía, ¿no? Y así con cada valor. Factores prenatales y perinatales, por ejemplo, desde el desarrollo del embarazo y al niño que tiene cierta exposición o ciertas condiciones, aumenta su riesgo de hacer asma cuando ya va creciendo, obviamente, en el desarrollo del tiempo. Y si hablamos del consumo de tabaco durante el embarazo, si hablamos de que asfixia neonatal, si el parto fue por cesárea, si tuvo bajo peso al nacer, si fue prematuro, si hubo preeclampsia, si la edad de la madre fue elevada, o sea, alto riesgo obstétrico, etc. Todo suma, ¿sí? Factores, igual, la dieta de la madre, qué alimentación tuvo, ¿no? ¿Qué alimentación se le da al lactante? Han visto que hay niñitos que desde los 3 meses ya le están dando comida, por ejemplo, jugo de naranja o chocolate o tortas, o sea, no tiene sentido, ¿no? Hay que respetar los tiempos y eso predispone a mayor desarrollo de asma cuando se va creciendo. Entonces, también si la mamá tuvo obesidad o sobrepeso, ¿no? En este caso. Ambientales, presencia alergenos, ¿no? Polvo, ácaros, humedad, ¿no? A nivel laboral, ¿en qué contexto trabaja, ¿no? Fábricas, aserraderos, tiplayeras, ¿no? Si hay historia de infecciones a repetición a nivel de la vía aérea, sea arriba o de abajo, si hay presencia de tabaco en la casa, alguien fuma, o en el trabajo alguien fuma, y el mismo ambiente, ¿no? Fármacos. Hay pacientes que han tomado a lo largo de su vida muchos antibióticos, se automedican, o antiácidos se automedican, o antiinflamatorios se automedican, y a la larga pueden también asociarse al desarrollo de asma porque hay cierto riesgo. Termina generando una respuesta de hipersensibilidad en el organismo, y eso puede desencadenar mayor prevalencia de la enfermedad en el tiempo, ¿no? Hasta ahí lo que se tiene que entender es que hay factores de riesgo, ¿no? Y de acuerdo a cada contexto hay que tenerlos en cuenta, por eso es importante hacer una adecuada historia clínica y una adecuada anamnesis. Bien.
Fisiopatología del asma, no se va a entrar en detalle, pero acá es importante que se entienda que hay diversas células y sustancias liberadas que van a participar en la acción de los desencadenantes fisiopatológicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno que va a interactuar con los linfocitos TH0 y estos a su vez estimulan la activación de los linfocitos TH1, TH2 y los 17. La vía del asma, la que prima, es la TH2, porque son los linfocitos TH2 a través de la liberación de las interleuquinas 4, 5 y 13 van a activar a su vez a los eosinófilos y estos a su vez van a activar a los linfocitos B que liberan la producción de inmunoglobulina E. Y todo lo que acabo de mencionar es importante entender porque actualmente hay diversos fármacos que actúan a nivel de estos puntos de acción, ¿no? Tenemos en cuanto a medicamentos biológicos que se usan para asmas muy severos, acciones directas sobre los receptores de estas interleuquinas, antagonistas de los receptores de interleuquina 4, 5 y 13. Son sus mecanismos de acción de muchos de estos fármacos biológicos. Incluso en cuanto al daño epitelial, por ejemplo, un paciente que tiene infecciones a repetición, ¿no? Por ejemplo, virus, bacterias, etc., el epitelio se daña de la mucosa respiratoria, ¿no? Y esto va a liberar lo que son, a través de la interleuquina C2, ciertos linfocitos, perdón, del linfocito C2, ciertas interleuquinas, 25, 33, y el TCLP, que actualmente se llaman alarminas. Y dentro de los últimos medicamentos que se han desarrollado para el manejo del asma, que es lo último que no hay en nuestro país, están los antialarminas, ¿no? Que también se pueden usar en contextos de asma muy severo. Si se dan cuenta, la línea de los linfocitos TH1 tiene otro mecanismo de acción donde participan claramente los neutrófilos. Hay pacientes asmáticos donde la vía que prima es la vía de los linfocitos TH1 y la presencia de neutrófilos. No en todos los asmáticos prima la vía de los linfocitos TH2 con la liberación de las sustancias que mencioné. Claramente sí es lo más frecuente esta vía de liberación de sustancias y acción celulares, pero no es del todo tipo de asmáticos. Por lo tanto, dentro de las clasificaciones ya avanzadas, uno puede hablar de pacientes asmáticos, linfocitos TH2 y pacientes asmáticos TH1, por ejemplo, o no TH2, que también se les llama los TH1. ¿Bien? Ok. ¿Cuáles son los mecanismos? Edema de la vía aérea, contracción de músculo liso, ¿no? Broncoconstricción, producción excesiva de moco y cambios estructurales de la vía aérea conforme la enfermedad avanza. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico? Parto por síntomas. Sabemos que es tos, disnea, sibilancia, ¿no es cierto? En la producción de esputo es irrelevante, puede producir o no producir. Y luego de eso, lo que primero debo optar por hacer, que tengo al alcance, porque es costo o sea, bastante barata, es una prueba espirométrica, ¿no? La cual debe completarse en un test de broncodilatación, es decir, una pre y una post. Para poder broncodilatar en esta prueba tengo la opción de usar un salbutamol 4 PAF o si tengo a la mano un bromuro, puedo usar 8 PAF de bromuro para la prueba de broncodilatación. Lo que yo buscaría inicialmente, según la teoría, ustedes recordarán, es un patrón obstructivo y esto se define por una relación del BEPS1 sobre la capacidad vital forzada menor a 0.7 o menor al 70%, ¿verdad? No hay discusión en ese punto. Y si esto se cumple, bueno, voy a sospechar. Tiene síntomas, tiene un patrón obstructivo, vamos a ver la respuesta broncodilatadora. Aplico las inhalaciones, espero mis 15 a 20 minutos, vuelvo a repetir la espirometría y ahora lo que voy a medir es el BEPS1, cuánto varió. Si la variabilidad fue mayor o igual a 12% y además cumple que varió mayor o igual a 200 mililitros, listo, tiene una prueba positiva de broncodilatación. ¿Qué otra herramienta puedo usar? Si es que el BEPS1 o la capacidad vital forzada varían en más del 10% de su valor predicho, también cumple que la respuesta broncodilatoria es positiva. ¿Se acuerdan qué era el valor teórico o valor predicho? ¿Se acuerdan? Es un valor que me arroja matemáticamente el software, donde me dice este paciente, su volumen ideal para que exhale, ¿no? De manera forzada es tanto, y el porcentual tanto. Y lo compara con lo real, que es lo que el paciente realiza en la prueba. Entonces, si esta variación es más del 10% de su predicho teórico, también cumple la respuesta positiva a la broncodilatación. ¿Sí? Ahí tienen que, creo que, revisar un poco los conceptos de la espirometría que se dictó el año pasado, y si no, se los puedo pasar, porque creo que le cambié algunas cositas este año también. Bien. Ahora, pues si se dan cuenta, también puede haber un paciente que desde el inicio no tenga un patrón obstructivo en la relación, o sea que su BEPS1 y su relación capacidad vital forzada sea más de 0.7.
Entonces yo digo que no es obstructivo, pero si me cumple los síntomas, tiene factores de riesgo. Entonces, bueno, yo igual estoy en la obligación de hacer la prueba broncodilatadora, porque sigo pensando que es un asmático por más que la relación no cumpla el patrón obstructivo. Entonces, ¿qué te dice la GEMA, ¿no? Que es la guía española? Me dice, ok, hazle la misma prueba y si te cumple los criterios, ya está. No discutas, es asmático, por más que la relación no cumpla la obstrucción. Pero te cumple la variación, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, también está el contexto de que de pronto no te cumpla la relación, ¿no? Y tampoco te cumple estos criterios, entonces dices, pucha, no es asmático. Pero la realidad es que no es lo único que puedes usar para diagnosticar el asma. Hay otros exámenes auxiliares que te pueden ayudar a entender si el paciente está muy inflamado en la vía aérea o no. Como por ejemplo, el óxido nítrico exhalado, ¿no? FENO. Es un estudio, es un sistema, un equipo muy pequeño que lo que hace es poner una boquilla al paciente y sopla y detecta la concentración de óxido nítrico que elimina el paciente en el aire que exhala. Y si esto es mayor o igual a 40 partes por billón, es asmático y no hay discusión, por más que la espirometría no me haya cumplido. Me cumple clínica, factores de riesgo y me cumple el FENO. ¿Sí? No me cumple espirometría, pero no es patognomónico, no es necesariamente. También puedo hacer una prueba de broncoconstricción, ¿no? Son ejercicios, por ejemplo, sabemos muy bien que las crisis se desencadenan por ejercicio, ¿no es cierto? Porque en la vía aérea se broncoconstriñe por eso. Entonces, también puede inducirle a través de una caminadora, correr a cierta velocidad y tiempo, y de pronto veo que el paciente hace broncoespasmos. Entonces, es una especie de test de broncoprovocación, ¿no? Eso se llama test de broncoprovocación con el esfuerzo físico. Y si de pronto no me cumplía espirométricamente, pero me cumple por la prueba, ya está, es asmático, no hay discusión. ¿Se entiende? Lo mismo con otro sistema que es un sistema domiciliario, se llama el PIP. Esto lo que me hace es variabilidad domiciliaria del flujo respiratorio máximo, que también habla de valores porcentuales, pero es menos usado en la realidad. Bien. Ok. Vamos al otro caso. Por ejemplo, cumple el patrón obstructivo, pero no te cumple la prueba de broncodilatación, ¿no? Entonces, voy a buscar otra herramienta, por ejemplo, el óxido nítrico, porque es obstructivo, sigo pensando que es asmático. Ya. Pero no te cumple el óxido nítrico. El resultado te sale menor a 40 partes por billón. Entonces, tengo otra opción de probarlo con prueba terapéutica. Es darle corticoides al paciente. En este caso sugieren 40 miligramos día por hasta 3 semanas. Y le repito la espirometría. Si bien es cierto, no cumplía el patrón espirométrico obstrucción, algo estaba variando en los valores, ¿no? Tal vez no era el 12%, era menos, pero estaba variando, no sé, pongamos un 7%, un 6%. Algo está alterado ahí, o sea, no cumple el punto exacto, pero ya está alterado. Entonces tengo que pensar si clínicamente tiene lo típico, factores de riesgo. Espirométricamente es un obstructivo, pero no cumple el valor de variabilidad que yo requiero. Bueno, hacemos prueba terapéutica y si mejora y normaliza, de pronto le hago una nueva espirometría. Luego de las 3 semanas con corticoterapia y normaliza la prueba espirométrica, o sea, ya no es ni obstructivo y la variación ya es cero prácticamente, también es un asmático. Entonces, no quisiera que se confundan, puede llegar a ser así, pero la idea es que ustedes como estudiantes de cuarto año tienen que saber que no toda prueba es absolutamente certera para llegar a un diagnóstico. Hay otras opciones en el camino, ¿no? Claramente, acá que tenemos espirometría. ¿Qué tenemos en el hospital regional? Nada. No hay nada. Clínica nomás se me refiere. Pero bueno, espirometría es algo básico, ¿no? Estos de aquí, los otros que no sean espirometría, son llamados biomarcadores diagnósticos, ¿no? Biomarcadores diagnósticos. Primer paso, evaluar el control de la enfermedad. Segundo, ver la severidad o gravedad de la enfermedad. Tercero, ver la opción del punto de vista no farmacológico y farmacológico para el manejo. Es el abordaje, ¿no? Es el orden, digamos, cómo abordar esta enfermedad. Entonces, ¿qué me dice la GEMA, la guía española? Es bastante más masticable. De hecho, he puesto varios esquemas más de la GEMA que la GINA. Y en la GEMA me dicen, ¿cómo clasifico el control? Tenemos el bien controlado, el parcialmente controlado y el muy mal controlado o mal controlado. Tiene criterios de síntomas diurnos, nocturnos, necesidad del salbutamol como medio de rescate o alivio. Tengo valores funcionales como el BEPS-1 en la prueba espirométrica y tengo historia de exacerbaciones. O sea, son criterios que me ayudan a clasificar al paciente de acuerdo a esos 3 niveles en el control de la enfermedad. Va a cumplir ciertos valores y yo lo puedo encasillar en cierto nivel, ¿no? El mal controlado es el que no cumple, el que cumple mayor o igual a 3 de los siguientes criterios mencionados, ¿no? Bien.
La GINA es muy similar, de hecho esto se evalúa en el último mes, o sea, esto de aquí se evalúa en el último mes, ¿ok? En el último mes, ¿sí? Y eso también, la GINA te habla de evaluar el control a través de síntomas desarrollados en el último mes de la vida del paciente. Y es similar, ¿ah? Te habla de síntomas diurnos, nocturnos, qué tanto hizo el rescate del salbutamol, qué tanta limitación tuvo para sus actividades, pero además hace hincapié en que debemos evaluar eventos adversos al tratamiento de fondo y la enfermedad de fondo. O sea, no solamente me tengo que basar en estos síntomas, sino hay que evaluar otros aspectos, ¿no? Si es un paciente que exacerba cada cierto tiempo, si tiene una obstrucción permanente que no, por ejemplo, no responde a la broncoDilatación, si hace alergia a ciertos fármacos, si no se adhiere al tratamiento, no entiende la técnica, todo eso se tiene que evaluar. Por lo tanto, la GINA me sugiere usar el ACT Score, ¿no? Este ACT Score tiene una clasificación de acuerdo a niños, si es niño o es adulto, en la cual se aplica 5 preguntas, ¿no? La primera pregunta es, en las últimas 4 semanas, o sea, tú lo tienes que hacer al paciente en la consulta, ¿no? En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su asma le impidió realizar sus actividades habituales, el trabajo, estudios, hogar? Y esto es algo subjetivo, siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces, nunca. La segunda pregunta, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia sintió disnea, falta de aire? ¿No? Y ahí te dan algunos rangos referenciales y el paciente te tiene que contestar, tú vas marcando. La tercera es, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia los síntomas del asma típicos lo despertaron durante la noche o más temprano que de costumbre en la mañana? Igual. Y luego, durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia usó su inhalador o nebulizaciones como rescate? ¿No? Tal como salbutamol. Y en la última es, ¿cómo usted calificaría su enfermedad en el último mes? ¿Está para nada controlado, mal controlado, algo controlado, bien controlado? Es algo subjetivo, eso te responde el paciente o la mamá del paciente, en el caso de ser un niño, ¿no? Bien, y finalmente obtienes un puntaje donde ahí están las 3 categorías, ¿no? Que es muy mal controlado, en este caso mal controlado y bien controlado, ¿no? Entonces, en este caso, a la GEMA me habla de estas 3 categorías, estos son sus criterios, ¿no? Y la GINA me habla del ACT Score para hablar del control de la enfermedad, ¿no? Y tiene 3 categorías, si es de 0 a 15 es muy malo, de 15 a 20 mal controlado y de 20 a 25 bien controlado, ¿no? Bien. En cuanto a lo que es la gravedad de la enfermedad, ¿no? Ya hablamos del control ahora de la gravedad, la GEMA, la guía española, sugiere 2 categorías, que es la intermitente y la persistente, pero la persistente a su vez se subdivide en leve, moderada y grave, ¿ok? Y para la GEMA esto es importante ya que puede indicarme el escalón terapéutico a usar en el tratamiento de la enfermedad, ¿ok? Bien, algunas recomendaciones bastante puntuales. La gravedad de la enfermedad es variable, o sea, un paciente puede tener de un mes un intermitente y de pronto al segundo mes hizo crisis porque se fue de viaje al Callao, no sé, y hizo crisis, entonces ya no es un intermitente, termina siendo un persistente leve o moderado, ¿no? De acuerdo a las categorías. O sea, es variable, la gravedad varía, no siempre es la misma todo el tiempo. ¿Okay? En la población en general, la mayoría de los asmáticos son o intermitentes o persistentes leves. O sea que yo me voy a quedar en la parte terapéutica en usar mi escalón 1 o escalón 2 de la GEM, que ahora les explicaré en qué consiste. La mayoría. Muy pocos terminan siendo categorías más severas. Y esto es un poquito los criterios. Si se dan cuenta, son muy similares a lo anterior en cuanto al control. Habla de síntomas diurnos, nocturnos, uso de medicación de rescate, limitación de actividades habituales, la función pulmonar a través del BEPS-1 y historia de exacerbaciones, ¿no? Y igual uso estos criterios y voy clasificando al paciente. Bien, entonces el manejo implica involucrar al paciente también en la toma de decisiones, también valorar los aspectos no farmacológicos y farmacológicos y establecer un plan de acción de acuerdo a ellos, ¿no? O sea, el paciente tiene que participar muy activamente en el manejo de su enfermedad. No es un robot que tú le vas a decir, haz esto y lo va a hacer. Él tiene que entender por qué y cuál es la importancia de hacerlo, qué es lo que va a buscar haciendo esto, ¿no? Tomando esas decisiones. En la parte no farmacológica, si hay tabaco de exposición, obviamente suspenderlo, si hay vapeo electrónico igual, ¿no? Si hay tabaquismo de segunda, tercera mano, o sea, tabaquismo indirecto o pasivo, también hay que educar al paciente que tiene que retirarlo de su vida diaria, ¿no? Tiene que pasar por psicología o psiquiatría, o sea, hay pacientes asmáticos que cursan con mucha ansiedad, depresión, estrés, niños, o sea, literalmente los padres son a veces muy aprensivos, obviamente muy intensos con el tratamiento de sus pequeños y terminan estresando demasiado al niño. El niño obligado se usa el medicamento, se estresa, no duerme bien. O sea, tengo varios niños en la consulta que tienen trastornos de ansiedad, depresión, hasta varios niños con esquizofrenia, por ejemplo,
o con trastorno de déficit de atención, hiperactividad y autismo, que estos cuadros exacerban el manejo de la enfermedad. Entonces es importante hacer un enfoque multidisciplinario también, ¿no? Actividad física. Esto es un tabú, o sea, dicen que un asmático no puede hacer ejercicio. Falso, ¿no? O sea, sí puede hacer ejercicio. De hecho, de todos los deportes, la natación es el que mejor beneficio se ha encontrado en, mejoría, en elevar los valores del PEP-SUM y la capacidad vital reforzada en estudios, ¿no? Y se sugiere, si el paciente va a hacer algún tipo de, no sé, por ejemplo, correr, ¿no? Saltar, bailar, debe usar su medicación de rescate, que en este caso debería ser un corticoide inhalado con un beta-2 agonista de acción prolongada o un beta-2 agonista de acción corta. ¿Okay? Eso es un pre-ejercicio. Programas de rehabilitación pulmonar, ejercicios para fortalecer los músculos de la caja torácica que son muy importantes y de hecho se practica en pacientes con asma, sobre todo los persistentes moderados a severos, ¿no? Entran en estos programas y van muy bien, mejora su calidad de vida, mejora su capacidad funcional, disminuye las molestias, los síntomas. Y lo que se habló de la exposición del medio ambiente, ocupacional, doméstico, uso de fármacos, la dieta es súper importante, ¿no? Evitar los alimentos hiperalergénicos, como son las comidas chatarra, la comida ultraprocesada, las grasas refinadas, los dulces, etcétera, ¿no? Todo eso hay que disminuirlo para buscar un mejor manejo del control de la enfermedad. Ok. En la parte farmacológica hay que recordar que hay dos tipos de medicamentos inhalados. Unos son los que tienen función de controlar o de mantener la enfermedad y otros son de alivio o de rescate. O sea, digamos que cuando hay molestias agudas, ¿no? En el caso del control o de mantenimiento, el objetivo es disminuir de forma prolongada la inflamación crónica. Por eso se usa de manera combinada lo que es un corticoide inhalado más, idealmente un beta-2 agonista de acción prolongada. ¿Sí? En cambio, en el enfoque de aliviar o de rescate, el objetivo acá es disminuir de forma rápida y brusca el broncoespasmo que se está presentando. Antes se indicaba solamente el uso del salbutamol, ¿okay? Pero ahora las dos guías más importantes, la GEM y la GINA, sugieren siempre el uso igual combinado de corticoide inhalado más beta-2 agonista de acción prolongada, idealmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que, por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar a usar 3 canísteres, o sea, 3 frasquitos del inhalador del salbutamol, por ejemplo, en un año, y hay mayor riesgo de exacerbaciones, mayor número de ingresos a hospitalización, mayor disminución de la función pulmonar. Incluso a nivel de usar 12 caníster por año, mayor riesgo de mortalidad, ¿no? En este caso. Entonces, el uso del salbutamol, en un escenario ideal donde tengamos los recursos suficientes, no debería usarse como rescate, ¿okay? Sino la terapia de combinada, ¿no? Por eso es que existen dos sugerencias terapéuticas bajo este enfoque, que una es la terapia AIR y la terapia MAR. La terapia AIR lo que dice es usar de manera de alivio este tratamiento combinado, ¿no? Y en este caso se hace énfasis en el formoterol. Formoterol, que es un beta-2 agonista de acción prolongada, o de pronto ya, si no tienes el formoterol, bueno, usa tu salbutamol, que es el beta-2 agonista de acción corta, pero siempre acompañado de un corticoide inhalado. Por ejemplo, budesonida, fluticasona, beclometasona, un corticoide inhalado, que tenemos de acceso en el sistema público. Entonces, la terapia combinada, idealmente el de acción prolongada, siempre con su corticoide inhalado como rescate. Es decir, no es que lo voy a usar mañana y noche, todos los días, no. Solo úsalo en aliviar tu síntoma que se está presentando en el momento que se presente. ¿Ok? Y en el caso de la otra terapia, que es la sugerencia de terapia MAR, lo que te dice es usa tu terapia combinada, o sea, el corticoide inhalado más el beta-2 agonista de acción prolongada, de manera diaria y constante, y aparte como aliviador y de rescate. ¿Se entiende? Antes decías, ok, usa tu corticoide inhalado con el beta-2 agonistas de acción prolongada de manera diaria, mañana y noche, como se sugiere, y si te da crisis del día, usa tu salbutamol. No es lo ideal es usar lo mismo en la crisis del día, ¿no? Algo así como que meterle la terapia ER, ¿no? Que es solo en crisis, en síntomas agudos. Ok, aquí es diario y aparte en síntomas agudos. ¿Se entiende? Ok. Entonces, aquí según la GINA, tenemos steps, ¿ok? Según la GEMA hablan de escalones, ¿ok? Eso es lo mismo prácticamente, pero con ciertas pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí la GINA te da sugerencias para pacientes que estén por encima de los 12 años, ya es considerado adulto, ¿no? Adolescentes adultos, y tenemos dos caminos para usar según estos enfoques de terapia E y terapia MAR.
El track 1 o la ruta 1, que es la preferida, que es la que idealmente en un escenario con recursos deberías optar por sugerir y usar en el paciente. Versus el track 2 o ruta 2, que se usa en escenarios como el nuestro, y esa es la realidad donde no tenemos todos los recursos y todos los inhaladores posibles para manejar bien al paciente, de manera correcta al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es el track 1? Es el preferido, es lo ideal, mientras lo tengas deberías usarlo. Te dice, si el paciente, para poder usar el step 1 y el step 2, te sugieren usar lo que es una inhalación del corticoide inhalado, ¿no? Que en este caso puede ser cualquiera del beclometasona, fluticasona, ¿no? Budesonida, más el formoterol, ¿okay? Más formoterola, ¿ok? Y esto obedece a la terapia ER, o sea, solo como rescate, como alivio. Step 1 y Step 2, uso de rescate, terapia ER, terapia de la combinada, ¿no es cierto? Pero como rescate. Step 3, uso mi terapia MAR, o sea, mi mantenimiento mañana y noche, y puedo usarlo como rescate si lo requiere. Pero es una dosis baja, o sea, un puff en la mañana y un puff en la noche, y aparte el puff si lo requiero en el día por algún síntoma. Y el step 4 te dice un poquito más de dosis, ahora aumenta, son 2 puffs en la mañana y 2 puffs en la noche, y aparte a demanda de acuerdo a síntomas agudos en el día. ¿Sí? Esta también es terapia MAR, ¿se entiende? Step 1, Step 2, terapia EB, Step 3 y 4, terapia MAR. ¿Okay? El Step 5, que también existe, es según la GINA, no se ahonda porque en escenarios clínicos realmente el manejo es a través de comités multidisciplinarios, ahí es donde se utiliza lo que les comentaba de la medicina biológica. Son medicamentos que actúan a nivel de ciertos receptores, antagonistas de receptores, ¿no? A través de los eosinófilos, etc. Y bueno, no del caso mencionarlo ahora. Pero es importante que ustedes sepan el step 1 al 4, cómo se maneja y qué opción es la preferida, el track 1. Pero bueno, puede ser que tenga solamente el track 2, ¿no? En este caso, como mencioné, es lo que tenemos en nuestra realidad. Y aquí te dicen en el step 1, bueno, usar lo que es el SABA, que es el salbutamol, que es el beta-2 agonista acción corta, con su corticoide inhalado, el que tengas a la mano, ¿sí? En el track 1 es el formoterol, lo recalca, ¿sí? Pero en el track 2 es el que tengas a la mano, ¿cierto? Luego el step 2 es dosis bajas de mantenimiento del corticoide inhalado y de rescate el salbutamol. Esto es un poquito yéndose a la antigua, ¿no? Lo que les decía que ya no se debería usar, ya no se hace. Bueno, en el track 2 te refuerzan de que si es lo que tienes, bueno, haz eso, ¿no? Según tus recursos, digamos. El step 3 dice, ok, dosis bajas, un puff, y luego si requieres como rescate la terapia combinada. Y el step 4, dosis media, 2 puffs, por ejemplo, ¿no? Y más rescate la terapia combinada con lo que tengas. Sea el corticoide inhalado que tengas, idealmente un beta-2 agonista acción prolongada. Solo en el step 1 me aprueban usar idealmente, solamente el salbutamol, ¿no? Pero sí con su corticoide siempre, ¿sí? Y en el step 5, como se mencionó, hay otros recursos en ambos casos. Son terapia biológica, ¿no? Ven acá antagonistas de los inmunoglobulina E, antiinterleuquina 5, antirreceptor de interleuquina 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Antialarminas, ¿no? Lo que les decía de los mecanismos iniciales también. Bien. Ustedes como médicos deberían saber step 1, 2, 3 y 4, qué opción es la ideal, en qué consiste y qué opción tengo alterna, que es el track 2, que realmente es nuestra realidad, ¿no? La gema es mucho más esquemática, como les decía. Se parece bastante, pero le agrega un escalón más, el escalón 6, ¿no? Escalón 1, 2, hasta el 6. En el escalón 1, realmente es a demanda, usar tu corticoide inhalado más formoterol o tu corticoide inhalado más salbutamol en general, ¿no? Lo que tenga. El escalón 2 debería usar mi corticoide inhalado a dosis bajas, en este caso más mi salbutamol, ¿no? O formoterol, lo que tenga de beta-2 agonista. Pero las dosis son bajas, nada más. O sea, un puff, por ejemplo, de corticoide inhalado. En el escalón 3, dosis baja sí, pero sí o sí tengo que usar el beta-2 agonista de acción prolongada. Sí o sí. No me da opción a no usarlo como primero, pues como de elección, digamos, ¿no? En el escalón 4, dosis media, o sea, 2 puff, ¿no? En este caso, más mi beta-2 agonista de acción prolongada como de elección. Y en el 5, puedo usar dosis un poco más altas. Hay pacientes que pueden llegar a requerir a veces 2 puffs a cada 8 horas, incluso, que no es habitual, pero si la instancia lo requiere, puedo indicárselo al paciente con las medidas de precaución, obviamente. Recuerden que los corticoides, cuando se inhalan, lo que hace es actúa sobre diversos mecanismos receptores inflamatorios, pero también se deposita un porcentaje en la mucosa
mucosa de la vía aérea, y esto puede predisponer a la aparición de infecciones locales en la vía aérea superior, ¿no? He tenido pacientes cuando usan en exceso, sin autorregulación, cualquier corticoide inhalado pueden tener hasta micosis bucofaringeas, ¿no? Laringeas, y eso obviamente empeora el cuadro. Entonces, hay que indicarles siempre enjuagues bucales luego del uso siempre de un corticoide inhalado todo el tiempo, ¿no? Y si se dan cuenta, en esta guía, en la GEMA, hay opciones alternas, ¿no? Por ejemplo, aquí me hablan de usar desde el escalón 2 los antileucotrienos como el montelukast, ¿no? O también el uso de antimuscarínicos, ¿no? Como el bromuro de hipatropio desde el escalón 4, por ejemplo. Algo que la Gina recién en el step 5 me lo indica, ¿no? Cuando ya es muy, muy severo. O de pronto también puedo usar en el escalón 5 antileucotrienos, antimuscarínicos de acción corta, de acción prolongada, idealmente más macrólidos, ¿no? Que también se puede usar como una opción terapéutica aparte de lo anterior. O sea, mi corticoide inhalado, mis beta-2 agonistas de acción prolongada, dosis altas, más algunas de estas otras opciones de tratamiento. ¿Bien? Y en el escalón 6 es el mismo enfoque del STEP 5, medidas biológicas, comités multidisciplinarios para la aprobación de este tipo de tratamientos, incluso terapias endobronquiales a través de broncoscopía, ¿no? Entonces, la GEMA establece el tratamiento de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, y es importante entender que no es que el paciente va a estar todo el tiempo recibiendo un tratamiento tipo STEP 3 o escalón 4. O sea, eso es variable en el tiempo, por eso es que se le hace controles constantes cada 3 meses, cada 6 meses o al inicio es mensual, para poder ir decidiendo desescalar el tratamiento. Puede empezar con una terapia MAR, que es cada 12 horas más rescate, y luego en el tiempo requiere solo terapia aérea, o sea, a demanda, ¿sí? Y eso va a depender de cómo vaya mejorando en el tiempo, o sea, es cíclico. ¿Se puede decir que un paciente asmático se cura? Sí, se puede decir que un paciente asmático se cura, y actualmente hay definiciones específicas de en qué condiciones yo puedo decir que el paciente ya se curó, desde un punto de vista solo clínico o de manera completa. Clínicamente hay varios criterios, revísenlo con calma, ¿okay? Y remisión completa sí tiene que ver mucho en el tiempo, incluso una evaluación constante de 3 años, ¿no? Especificando si es con o sin tratamiento. En cambio, en remisión solo clínica es en un año de evaluación. ¿Okay? De hecho pasa, ¿no? Hay pacientes que te dicen, yo de niño era asmático y ahora que tengo, no sé, 25 años ya no tengo molestias. Bueno, es probable que tal vez se hayas curado, ¿no? Pero también tiene que ver con un contexto donde se desarrollaron, por ahí cambiaron de casa, cambiaron de espacio, sus condiciones mejoraron, de pronto se muraron o se alimentaron mejor, bajaron de peso. O sea, hay varios aspectos que hay que entender por qué ya no es asmático. Y claramente podemos también definirlo de manera operacional con estos criterios, ¿no? Según la gente. El asma infantil es un poco complejo, no voy a entrar en detalles sobre el asma en niños porque eso es pediatría puramente, se lo llevarán en su momento. Pero es importante que sepan que en los niños hay muchos diagnósticos diferenciales para hablar de enfermedades de vía aérea, ¿no? Desde discinesia ciliar, que son enfermedades congénitas, genéticas, bronquiolitis, ¿no? Fibrosis quística, presencia de cuerpos extraños, también puede producir disnea, sibilantes, tos. O sea, es bastante variada los diagnósticos diferenciales que podemos pensar. ¿Hay factores predictivos de diagnóstico? Sí. Hay un índice predictivo de asma infantil, hay que cumplir cierto número de criterios, hay criterios mayores y menores, y bueno, por definición mencionan que si lactante con 3 o más de episodios al año de sibilancias durante sus 3 primeros años de vida, que cumple un criterio mayor o 2 criterios menores, para definir el asma infantil, digamos. Es complicado hablar en pequeños, muy pequeños, menores de 3 años, sobre si eso no es asmático. Es difícil definirlo como tal. O sea, yo no puedo decir a ciencia cierta que es un asmático si tiene 2 años, año y medio. Pueden venir con esa historia, un poco con la probabilidad sí clínica, ¿no? Pero difícilmente se puede decir que tiene el diagnóstico porque, uno, no te ayudan con la espirometría. Difícilmente te hacen caso, soplar, tomar aire por las puras, ¿no? O sea, juegan con la boquilla, babean, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, no puedo hacer una prueba espirométrica, tampoco puedo hacer otro tipo de biomarcador como el feno, ¿no? Todas estas pruebas que no se puede. Y sus síntomas son habituales, sí, pero se asocian otros diagnósticos, ¿no? Y por lo tanto es imposible incluso generar rutina. Yo he tenido niñitos que llegan a la consulta y le quiero hacer la espirometría, y está ahí el papá, la mamá, la abuela mirándolos, y todo el mundo le habla al mismo tiempo, ¿no? El niño termina estresado y al minuto llora y no se calma. Es imposible, termina suspendiéndose la prueba porque no colabora.
Pero sí puedo hablar de solamente de probabilidad. Probabilidad que tengas más, sí, puede ser, pero no tengo la certeza porque no puedo hacerlo en la prueba. Este es el algoritmo diagnóstico. Si en caso sí puede hacer la prueba, hay que también ver que cumple el criterio de la broncodilatación, ¿no? En crisis asmáticas, ¿ok? Los mecanismos varían un poquito. De hecho, hay una alteración a nivel neurosensorial. Hay un engrosamiento brusco de la musculatura de la pared de la vía aérea, un desacoplamiento de la contracción muscular y una contracción excesiva severa. Factores de riesgo de padecer crisis vitales de asma relacionados a la misma enfermedad, al adecuado control, a comorbilidades, sobre todo las cardiovasculares, y a condiciones asociadas como a nivel psicológico psiquiátrico, ¿no? Según la guía española del 2025, es como yo clasifico la crisis del asma también. Hay niveles, leve, moderado, grave o vital, ¿cierto? Y cada uno tiene sus valores referenciados. Aspectos incluso gasométricos, aspectos funcionales, clínicos, principalmente, ¿no? Dentro del manejo va a depender de qué nivel de compromiso tenga para yo poder establecer mi tratamiento ideal. La mayoría de los pacientes que ya entran con crisis de asma son en el nivel moderado, ¿no? Y esto requiere un manejo no solamente a través de uso de inhaladores, de nebulizaciones, como muchas veces optan en las emergencias por darle al paciente. Si se dan cuenta, la GEMA te recomienda incluso usar desde salbutamol más bromuro, que son inhaladores de acción corta. A los 3-5 minutos ya se le está broncodilatando la vía aérea, o sea, y es algo accesible, ¿no? De bajo costo que se puede utilizar en vez de estar nebulizando al paciente. Incluso tiene la misma eficacia que una nebulización. Pero también puede usar corticoides de vía oral o endovenosos. Ojo que aquí en el uso de los corticoides endovenosos, la guía solo te recomienda una dosis STAT de 250 miligramos de hidrocortisona o una dosis oral de 50 miligramos de prednisona STAT, o sea, en el momento, ¿no? Se van a dar cuenta en la práctica diaria que a veces los doctores en emergencia le ponen cada 8 horas, 250, 200 cada 8, cada 6, y no tiene ningún sentido, ¿no? Yo lo que quiero es intentar calmar la clínica grave del momento y luego reevaluarlo, porque hay que ver cómo va con el tratamiento instaurado, que luego ya no va a necesitar tal vez más dosis de corticoides, ¿no? Puede llegar a ser suficiente con esta dosis extra. ¿Sí? Pero bueno, también puede usar nebulizaciones, como ya se sabe. El salbutamol se aplica una gota cada 5 kilos de peso, saca su aproximado y se le instala por ciclos de 20 minutos, 2-3 ciclos cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo de qué tan severo esté la crisis. En situaciones muy graves puede usar sulfato de magnesio en bolo, Bolutrol, o incluso en lugares donde existe el salbutamol endovenoso por perfusión, pero acá no tenemos. Y en instancias mayores, la ventilación mecánica no invasiva o la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Como se menciona. Luego de eso, tú tienes que hospitalizar al paciente. O sea, ya lo sacaste de la crisis, bueno, ahora hay que hospitalizarlo. El cual se evalúa idealmente deberíamos hacerle pruebas espirométricas a un paciente que entró en crisis para ver con qué BEPS 1 entró y cómo varía su BEPS 1 en el tiempo según cómo vaya desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, entre la primera y tercera hora, si el BEPS 1 ya superó el 80%, ya está estable, asintomático, alta. Puedo darle corticoide oral, sí, 5-7 días, un ciclo corto, y obviamente educar al paciente sobre la terapia MAR o ir dependiendo de lo que se considere. Si de pronto todavía está en más de 60, está estable, pero parcialmente asintomático, bueno, hay que ver bien si realmente no hay factores de riesgo, si entendió las indicaciones, si no va a haber ningún problema, también le puedes dar de alta. O de pronto tenerlo más horas en observación, por ahí un día más. Obviamente, si la respuesta es muy mala, está inestable, ¿no? Hemodinámicamente, muy sintomático, hay que inmediatamente hospitalizarlo e incluso requerir oxígeno suplementario y corticoide. Ahora sí, corticoide endovenoso por un par de días más, ¿no? 3 días, 5 días, cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de la condición. Solo en esas instancias, ¿ya? Este pequeño grupo, que es el asma grave, requiere dosis muy altas de corticoides inhalados en combinación con 2 broncodilatadores. O sea, son aquellos pacientes que ya les has dado un beta-2 agonista, le has dado un antimuscarínico de acción prolongada, incluso le has dado un corticoide inhalado y aún así sigue con síntomas, ¿no? Entonces, esto puede llegar a ser un asma grave controlado o incluso no controlado de difícil tratar, donde incluso has visto factores asociados
has manejado la nutrición, has manejado el peso, el tema emocional, si hay ansiedad o no, has visto todos los aspectos, ya no tiene mascotas, todo lo ha controlado, pero aún así sigue con las crisis. Entonces es un asma grave no controlado o de difícil tratar, ¿no? ¿Y cuál es la realidad de este grupo de pacientes? Es bajo, realmente es muy poco, pero bueno, equivale en el mundo a un 3,7% según un estudio de 2015 en Países Bajos. Y obviamente hay que estar en el step 5 o en el escalón 6 según las guías, ¿no? Bien, esto es un poco la definición, no voy a entrar en detalle. Y este es el cuadro de los fenotipos que les comentaba del asma grave, alérgico TH2 o eosinofílico TH2 o simplemente no TH2 o también llamado TH1. Estas son clasificaciones en pacientes con asma grave, donde se está trabajando con los steps 5 o el escalón 6. ¿Okay? Y como pueden ver, dentro del tratamiento se usa medicamentos biológicos, ¿no? Bloqueadores de los receptores, antileucotrienos, etc. Bien, esto es en cuanto al tema endoscópico, o sea, nosotros como la parte neumológica también se puede realizar procedimientos invasivos, como lo que es la termoplastia endobronquial, es utilizar energía térmica para poder, bueno, a través de un catéter por el canal del broncoscopio, para poder reducir la masa del músculo liso que está usualmente aumentado, contraído, de esta manera aumentar la broncodilatación, ¿no? O sea, que disminuye la broncoconstricción, mejor dicho, y buscar que disminuyan las molestias en el paciente. Es una herramienta obviamente invasiva, no es tan accesible, no es que la hagamos en cualquier lugar, pero existe, ¿no? Y se puede optar en algunas condiciones, ¿no? Eso es esto entra, por ejemplo, en el step 5 o en el escalón 6, estas opciones ya muy avanzadas. Bien. En el Perú, este es un poco el contexto actual, o sea, qué es lo que tenemos en MINSA, en salud, en entidades prestadoras de salud, en EPS. Y no todo tenemos, como pueden ver, lo básico, pues sonido, beclometasona, fluticasona, de ciertas dosis. Y en las terapias combinadas, en cuanto a acción de los beta-2 agonistas, acción prolongada, en MINSA Salud tenemos, pero bajo juntas médicas. O sea, no es que de pronto yo genere mi receta y se lo dé al paciente porque lo creo necesario. Lo único que sí tenemos sin ninguna restricción es la fluticasona más el salmeterol en dosis de 250 o de 125 microgramos de dosis. Eso sí tenemos accesible. Pero yo no tengo budesonida formoterol en ninguna dosis, por ejemplo, ni aquí ni en MINSA. Esto se puede referir al Revaliati para que le aprueben la budesonida formoterol, porque el Celucid se lo puede comprar, pero tiene que pasar por junta médica, porque son medicamentos más costosos que los anteriores. Y estos son a nivel de las otras opciones, como antimuscarínico, acción prolongado o de acción corta. Los de acción corta a la mano, en cualquier lugar lo tenemos, salbutamol, bromur, etc. Y en instancias de terapia biológica, en esa luz sí se está aplicando tanto omalizumab, que es un interleuquina E, perdón, inmunoglobulina E, y el benralizumab también, que actúa a nivel de estas instancias de receptores, ¿no? Pero al igual que los medicamentos costosos, tiene que pasar por un comité y ser aprobado para que el hospital lo pueda costear y brindarle al paciente. Tuve la oportunidad en el hospital Sabogal, donde hice la residencia, teníamos un grupo de 15 pacientes con omalizumab, clasificados como asma de difícil manejo, ¿no? Asma grave de difícil manejo, y iban muy, muy bien. Pero cuando a veces no había dinero, pues había meses que no recibían y lamentablemente entraban en crisis. Entonces, son pacientes que sufren mucho, de hecho piden a nivel de sus centros de seguro certificados de discapacidad porque ya no pueden trabajar, ¿no? Están todo el tiempo con crisis, tosiendo, obviamente es muy incómodo. En cuanto a inteligencia artificial, actualmente la GEMA, por ejemplo, tiene de hecho desde hace 2 años utiliza un proyecto que hace que tú puedas conversar y preguntarle tus casos clínicos, ¿no? Y esto es bastante práctico, obviamente se basa en la misma guía, y te da solución de manera inmediata ante cualquier discusión que no sepas dilucidar bien hacia dónde ir o qué tratamiento más instaurar, ¿no? Es bastante accesible, obviamente tiene un costo, pero es inteligencia artificial. Existen programas de monitoreo a través de espirometrías domiciliarias donde se le instala al paciente sistemas que se le educa para usarlo y él mismo se puede hacer sus monitoreos espirométricos desde la casa y el neumólogo solamente lo lee desde una nube, un drive, y ve cómo va yendo el paciente en el tiempo, ¿no? Es súper interesante, práctico.
y se usa mucho en Europa. También hay unos sistemas que se colocan en el cuello de los pacientes que lo que hace es detectar ciertos ruidos, ¿no? Y movimientos que puede detectar incluso si el paciente comienza a cerrársele la vía aérea en la noche, por ejemplo, cuando duerme, ¿no? Y eso se lee a través de una aplicación en el celular, y esto lo puede ver incluso el neumólogo que está a cargo del paciente, ¿no? Conclusión: hacer participar al paciente de las decisiones terapéuticas, importancia de una visión multidisciplinaria, debes conocer los recursos con los que cuentas en tu institución, qué es lo que tienes a la mano, tanto terapéutica como diagnóstica. Deberías tener en tu mente un orden para poder abordar el caso, ¿no? Cómo llega un diagnóstico, qué prueba puedo usar, qué criterio debo usar, qué alternativa debo usar, clasificarlo de acuerdo a la gravedad y al control y ir de acuerdo a los steps o los escalones, ir viendo, ¿no? Bien, listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ese aplauso al final. Bueno, ya son casi las 8, entonces vamos a quedar ahí, ya porque ya mi garganta también ya no da. Faltaría hablar de FOC, ¿ya? Eso lo podemos hacer también en 20 minutos, te espero.